Entonces, bueno, el día de hoy, dando seguimiento a las tertulias neuroquirúrgicas del Hospital Militar, tenemos el honor y la fortuna de tener a la doctora Jordina Rincón. Es una doctora egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, con un Postdoctoral Research Fellow del Departamento de Neurocirugía del Hospital de Johns Hopkins, residente del Hospital de Johns Hopkins y actualmente profesora asociada del Departamento de Neurocirugía del Hospital de Johns Hopkins. El día de hoy nos hablará de su charla Marcadores tumorales en gliomas, el presente y futuro de los ensayos clínicos en gliomas. Jordina, aquí estamos pues varios estudiantes, médicos generales, residentes y especialistas del servicio de neurocirugía. Ya puedes presentar tu charla. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias al mayor doctor Fabián Augusto también por su invitación hoy. Es para mí un honor presentar en el Hospital Militar Central. Y bueno, quería hablarles un poco de cómo he llegado hasta aquí. Gabriel y yo compartimos un poquito de tiempo en las trincheras, como aquel quien dice, con el doctor Quiñones Hinojosa aquí en Johns Hopkins, y así es como nos conocimos, así es como estoy aquí hoy. Y ahora, como neurocirujana en la Johns Hopkins, uno de mis intereses principales son los marcadores tumorales en glioma, especialmente en glioblastoma y en oligodendrogliomas, y cómo podemos nosotros usarlos a nuestro favor, no solo para entender más esta patología que aún es muy desconocida para todos nosotros y el mundo de investigación en general, sino también para mejorar el tratamiento para nuestros pacientes y también el diagnóstico. Así que para empezar, hace poquito fui a Colombia, a su bella tierra, La Mesa, con mi esposo, y ahí podemos deleitarnos con los cráneos del guane. Así que como sé que es temprano, un viernes por la mañana, quería empezar con este pequeño detalle. Y yendo también a mi pasado, yo empecé, como dijo muy bien Gabriel, en la Universidad de Barcelona. Ahí es donde se despertó mi interés por la neuroanatomía y la neurocirugía. Yo y otro estudiante empezamos el laboratorio de neuroanatomía quirúrgica, y allí, gracias a muchos de mis mentores que pueden ver en esta diapositiva, yo pude conocer al doctor Daniel Prevedelo, que está ahora en Ohio State University, que fue mi puente de conexión entre España, donde yo me egresé, y Estados Unidos, donde quise continuar mi carrera neuroquirúrgica. Tuve la gran suerte, después de hacer 3 años y medio de postdoctorado con el doctor Quiñones Hinojosa, de machear en neurocirugía aquí en Johns Hopkins, con una clase con 3 otras mujeres que han ido a hacer cosas impresionantes en columna vascular y en práctica privada. Y una de las 2 cosas que inculcan mucho la residencia de la Johns Hopkins es que nosotros no estamos solo ahí para entrenar en términos de nuestra práctica quirúrgica y nuestra práctica clínica, pero mucho el camino hacia la independencia como neurocirujanos independientes, para que podamos correr, no caminar tan pronto como empezamos. Obviamente el respeto, pero también la innovación en investigación. Y con eso, en los 7 años de residencia, ellos nos dan la oportunidad de pasar 2 años en el laboratorio, únicamente protegidos de las guardias. Y ahí yo pude tener el tiempo de dedicarme un poquito a crecer mi práctica de investigación también en 3 mayores bandos. Uno, en la ciencia translacional, que yo empecé en el Katip Brain Cancer Center, pero terminé en el laboratorio de Bert Vogelstein, que es uno de los padres de la genética del cáncer, la persona que básicamente descubrió P53. También tuve la suerte de poder juntar un grupo de estudiantes muy brillantes para hacer investigación centrada en el paciente y en los resultados de nuestras cirugías, con el doctor Beta Gauda también en el Brain Tumor Genetics Lab, y ahora como ya adjunta y adscrita estoy codirigiendo ese laboratorio con el doctor Beta Gauda. Y finalmente también muchas oportunidades institucionales, como el programa del Physician Scientist Training Program, donde ellos lo que hacen es reunir diferentes residentes y fellows que están interesados en investigación, no solo en neurocirugía, pero todas las áreas clínicas, y ahí nos presentan, hacen simposiums parecido a lo que estáis haciendo, a lo que están haciendo ustedes aquí, para podernos como que orientar con gente que ya ha caminado el camino que nosotros queremos seguir. Y bueno, un poquito Harvey Cushing ya dijo a uno de sus mentees en el 1911 que un día le gustaría ver a un neurocirujano que no tiene manos, porque la parte de la cirugía, como muchos saben, es
la parte más pequeñita del trabajo, porque siempre viene en analizar bien el caso, entender bien si el paciente necesita cirugía o no, y pues el pensamiento detrás de lo que uno le hace durante la cirugía al paciente. La parte técnica uno la puede practicar y practicar en laboratorios de anatomía y llegar a la excelencia de una forma u otra. Así que quería empezar con esto. El tiempo que pasé, mis 2 años de investigación, mayoritariamente las pasé por eso en el Ludwig Center, con el equipo del Dr. Vogelstein y los otros facultativos del laboratorio. Y allí tuve tiempo, pues, en realidad de aprender todos los modelos animales, el estudio de las células cancerígenas, y lo que hicimos es, pude participar en un rol de primera autora en este proyecto, que es el estudio de un transportador metabólico que se llama MCT1 para tratar diferentes tipos de cáncer con una nueva droga que nosotros diseñamos que se llama Encapsulated 3-Bromopyruvate, y ahora como facultativa estoy aplicando todo lo que aprendí durante mi investigación al glioblastoma para ver si lo podemos empujar como nuevo tratamiento para el glioblastoma. Esta es la nueva medicación, se llama 3-Bromopyruvate, piruvato de bromino, y esta es un poquito la patente. Y este es el grupo de nuestros estudiantes en el Brain Tumor Genetics Lab que codirijo aquí ven con el doctor Bete Gauda. Y solo para un poquito antes de irnos a la parte más teórica, quería hacer hincapié de cómo de importante es poder tener un equipo y un grupo donde cualquier persona del equipo es tan importante como los demás. Y creo que Gabriel y yo aprendimos mucho esto, no solo con nuestros mentores, pero durante el tiempo en que estuvimos con el doctor Quiñones. Ellos me han ayudado a hacer cosas imposibles de otras formas. Estamos trabajando en el estudio de biopsia líquida y hablaré un poquito de eso durante mi charla para poder diagnosticar los tumores cerebrales ya no haciendo cirugía, y el seguimiento especialmente de los tumores cerebrales. Ustedes saben a veces cómo de difícil es hacer pasar un paciente pues, que está muy enfermo con un glioblastoma para saber si el paciente está teniendo una recurrencia o si está teniendo solo los efectos de radiación, hinchación, hay síntomas y los llevamos de otra forma a la cirugía, cuando a lo mejor con una biopsia líquida podíamos saber el resultado para guardar las cirugías cuando realmente importan. A través de los estudios de nuestros resultados, ¿no? De los outcomes. También soy la investigadora principal de un ensayo clínico donde estamos utilizando el ultrasonido focalizado y guiado con resonancia magnética para abrir la barrera hematoencefálica para poder hacer que los marcadores tumorales se vayan para la sangre más, y también que nuestros tratamientos puedan entrar a nuestros gliomas con más porcentaje de lo que están haciendo ahora. Ya saben que eso es un gran problema para las terapias del tratamiento del glioblastoma. Y finalmente muchos estudios clínicos en especialmente oligodendrogliomas que presentaré un poquito hoy. Y ahora que ya he presentado un poquito mi trabajo, me gustaría ir a la importancia de los marcadores moleculares. Pues les estoy hablando a los expertos también aquí entre nosotros. Ustedes ya saben que desde el 2016 y más tarde al 2021, la clasificación de los tumores cambió, basándose mayoritariamente en los marcadores tumorales. Así que hubo un gran cambio, y este cambio tuvo diferentes tipos de implicaciones, y me gustaría explicarlas, las implicaciones diagnósticas, las implicaciones prognósticas y las implicaciones de investigación. Aquí tienen las diagnósticas para empezar. Como saben, nosotros hacemos la cirugía como primer paso para el tratamiento del glioma, y ahí los patólogos nos ayudan. En el caso de Hopkins, lo que hacemos nosotros es todos nuestros pacientes que son operados para gliomas, toda la patología pasa a un análisis molecular de más de 300 genes. Obviamente ahora los que usamos mayoritariamente son la mutación de la IDH y la codeleción del 1p19q, que son los marcadores de oligodendroglioma y de glioma, y luego la metilación del MGMT. Pero hacemos los otros 300 genes para ver si hay algunas dianas terapéuticas donde de forma paliativa se podría usar drogas específicas contra esas mutaciones, o especialmente para el futuro tratamiento de estos gliomas. Y como ya saben, estos marcadores tumorales en términos de diagnóstico van más allá de los gliomas. Por ejemplo, los gliomas difusos del puente o de la línea media, donde el H3K27M es una metilación de las histonas que también se ha usado para el diagnóstico y el pronóstico en estos casos.
En la clasificación de la OMS del 2001 hubo muchos cambios, como ven, muchos nuevos marcadores que se ingresaron a la clasificación, no solo para gliomas, pero para también especialmente los tumores del epéndima, que se clasifican ahora para los cambios epigenéticos y también para fusiones del YAP, del ZFTA y también la clasificación dependiendo de la localización anatómica. Pues aquí es una tabla de esa clasificación del 2001, otra vez realzando la importancia de los marcadores moleculares hoy en día en nuestra práctica clínica, obviamente con la ayuda de los oncólogos y los radiooncólogos. Pero quería también realzar las implicaciones terapéuticas. ¿Sí? Por ejemplo, ahora mismo ya sabemos la mutación de la IDH que indica que tiene mucha más respuesta al tratamiento. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente de edad avanzada, más de 70, más de 80 años, que no tiene una calidad de base, una funcionalidad, un Karnofsky que sea muy elevado, necesitamos realmente hacerlos pasar por todo el tratamiento de este protocolo con las 6 semanas de radiación, seguido de los 6 meses de tratamiento, o si ha habido una buena resección o incluso si no, tiene sentido acortar este tratamiento ya que sabemos que los que sean IDH wild type no van a tener tan buena respuesta. Así que nosotros en varios casos, cuando los pacientes son de edad avanzada, muchas comorbilidades, lo que hacemos es acortar este tratamiento para disminuir los side effects en estos pacientes. Y no solo esto, ahora creo que desde abril, creo que este paper fue publicado en abril en el New England Journal of Medicine, donde hubo data muy relevante para el tratamiento de los gliomas con la mutación de la IDH, no solo no glioblastomas, pero bajo grado y oligodendrogliomas, donde el vorasidenib, que es una diana, es un tratamiento de dianas terapéuticas para la mutación de la IDH, confería en los pacientes un tiempo de sobrevida sin retorno del tumor de más de 10 meses. Aquí pueden ver que la sobrevida sin progresión del tumor, esto no es sobrevida total, pero es sin progresión, que es un punto importante, pasó de 11 meses a 27 meses, haciendo ahora que la FDA y los equipos de Europa y también en Latinoamérica estén empujando mucho para la aprobación de este fármaco para el tratamiento de los gliomas de bajo grado que tienen las mutaciones de la IDH. Nosotros lo hemos estado usando como, digamos, terapia en último recurso, o también estamos usando no es vorasidenib, pero es otro tratamiento que también es una diana, es para las dianas terapéuticas contra la mutación de la IDH, que se usa mucho y está aprobado para la FDA para los linfomas y las leucemias, así como la FDA lo ha aprobado para las leucemias, lo hemos podido utilizar en algunos pacientes de glioma de bajo grado off-label, que se llama porque la FDA no lo ha aprobado para eso. Pero también hay implicaciones de innovación, nuevas terapias, biopsia líquida, de las cuales hablaré en un poquito. Implicaciones del futuro. Por ejemplo, muchos ensayos clínicos hoy en día, nosotros damos nuevo fármaco, la gente se ha gastado millones de dólares, millones de euros, millones de pesos en hacer nuevas medicaciones que tienen mucha promesa cuando nosotros las ponemos en las células, en los animalitos, y luego los llevamos a los pacientes en ensayos clínicos y tienen fallos devastadores que no ayudan al avance del fármaco en la clínica. Así que una de las cosas que creemos que no entendemos muy bien, a diferencia de otros tumores donde hacer una biopsia es mucho más fácil, con muchas menos complicaciones, y se han ido haciendo biopsias a través del tratamiento. Nosotros no hemos estado haciendo eso con nuestros ensayos clínicos. Así que muchos de los líderes mundiales en oncología ahora están empujando para poder hacer las biopsias a diferentes puntos del tratamiento con nuevos fármacos, para no solo entender la respuesta al tratamiento del tumor, sino los cambios genéticos y epigenéticos que los glioblastomas están teniendo en respuesta a nuestras nuevas terapias, porque realmente creemos que si no entendemos el glioblastoma mejor, nunca podremos encontrar un tratamiento mejor para el glioblastoma. Así que estoy formando parte de un convenio que se llama Breakthrough Cancer con Harvard, con los equipos de Texas de MD Anderson, con Dana-Farber, MIT,
donde tenemos unos fondos del gobierno americano de cuando Biden hizo el Moonshot Initiative, y hay mucho dinero para el glioblastoma, y nos estamos encontrando cada semana, estamos corriendo un ensayo clínico bastante grande donde lo que hacemos son biopsias con la incorporación del virus del herpes que está desactivado y solo se activa cuando encuentra la nestina del glioblastoma, haciendo un ataque directo del virus del herpes directamente en la célula cancerígena y también haciendo que el sistema inmune venga y se transloque hacia el cerebro para el tratamiento. Y una de las cosas más importantes que hemos introducido en este ensayo clínico son las biopsias múltiples, en las cuales durante el tratamiento, como tenemos que ir a hacer una biopsia para inyectar este virus del herpes, a la misma vez cogemos patología y esa patología la pasamos a un estudio que llamamos de multiomics, donde se hace secuenciación para ver el análisis genético, metabólico y también histológico, obviamente, y también del metabolismo del tumor. Y creo que van a ver en los futuros 10 a 20 años que esto es lo que se va a hacer en muchos de los ensayos clínicos, mientras esperamos, obviamente, que la biopsia líquida se haga realidad. Así que quería hablarles un poquito ahora que he hecho esta introducción de los marcadores moleculares de los oligodendrogliomas. Creo que el doctor Vargas lo he visto por aquí y él sabe muy bien que este tema es una de mis pasiones, y tuve la oportunidad de discutir este tema con él y su equipo hace unos meses. Así que los oligodendrogliomas han sido para mí un interés muy grande desde que escribí uno de los capítulos del Yeomans sobre gliomas. Ahí es donde aprendí hace unos 10 años por primera vez que los oligodendrogliomas iban a estar definidos molecularmente en el futuro, y así mismo pasó. Así que básicamente los objetivos de mi tesis doctoral, que estoy ahora terminando, han sido hacer un análisis exhaustivo del estudio molecular y del estudio también quirúrgico y oncológico de los outcomes que tenemos en estos pacientes. Así que, como muy bien saben, en el pasado los oligodendrogliomas se diagnosticaban solo histológicamente, como pueden ver aquí en la parte derecha superior, como nuestros patólogos miraban estas células que tenían la apariencia de huevo frito con el halo perinuclear. Pero lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos los resultados de estos dichos oligodendrogliomas diagnosticados histológicamente en el pasado, no entendíamos muy bien por qué algunas pacientes tenían una sobrevida muy larga y otros realmente la supervivencia era muy poquita. ¿Cómo podía ser que el mismo tumor tuviera esta diferencia tan grande? Y con el tiempo y también la aparición del análisis genético en muy gran escala, lo que hicimos fue encontrar que los oligodendrogliomas que tenían estas características histológicas y que realmente tenían una respuesta mucho mejor a las terapias y una sobrevida más larga, eran esos que tenían la codeleción del 1p19q y de la mutación de la IDH. Así que desde el 2016 y especialmente el 2021, estos dos marcadores pasaron a ser básicos para el diagnóstico y la definición de los oligodendrogliomas, que originalmente se hizo, como pueden ver aquí a la derecha abajo, con la técnica de FISH, pero más adelante ahora algunos centros la estamos haciendo dentro de estos 300 genes que estudiamos en nuestro panel de Next Generation Sequencing, de secuenciación de siguiente generación. ¿Por qué es importante para mí estudiar los oligodendrogliomas? Primero, porque representan 5% de los tumores primarios malignos, así que son un poco menos estudiados que los glioblastomas, y pienso que es muy importante entender de la naturaleza por qué este tumor responde mejor a terapias y por qué tiene un crecimiento más lento, porque la naturaleza misma nos lo puede explicar y nosotros lo podemos aplicar más tarde a esos tumores que son más agresivos. Y obviamente los grandes estudios prospectivos que tomaron décadas en los 90 de los grupos de radiación y oncológicos europeos mostraron que la sobrevida de estos pacientes puede ir de 3 años y medio a 16 años. Y yo quería un poco también tener data actualizada, porque todos estos estudios realmente se han hecho en oligodendrogliomas diagnosticados histológicamente, y yo quería tener un poquito de data un poco más específica para la definición actual de oligodendroglioma, que incluye únicamente el diagnóstico molecular.
Así que lo que hicimos, bueno, pasando al tratamiento, como ustedes ya saben, oligodendrogliomas, al igual que gliomas, normalmente el primer paso ha sido hacer una biopsia con resección máxima, preservando las funciones, así que usando todo lo que tenemos disponible, como la cirugía despierta o el mapeo con cirugía dormida, pero mapeo motor. Y una vez se hace el diagnóstico de oligodendroglioma, dependiendo de diferentes estrategias, incluidos la localización, si se ha podido hacer una resección total o no, la edad del paciente, las comorbilidades, se hace tratamiento tanto con Temodar o con PCV. Lo que pasa que PCV, que realmente ha sido lo que ha demostrado mayores resultados en los estudios prospectivos, es muy tóxica. En los estudios prospectivos, casi la mitad de los pacientes tuvieron toxicidad hematológica de grado 3 o grado 4. Y bueno, lo más importante también a puntualizar es que en estos estudios prospectivos, solo 48% de los pacientes, en uno de ellos tenía la codeleción del 1p19q y solo 25% la tenía en el otro gran estudio prospectivo. Así que en realidad solo tenemos data por la mitad o un cuarto de estos pacientes que realmente eran oligodendrogliomas en estos estudios. Como muy bien pueden saber, ahora mismo hay un estudio activo que se llama el CODEL. Hay un par de estudios en realidad en oligodendrogliomas que están estudiando frente a frente la respuesta a Temodar con PCV para ver si realmente el Temodar también se puede utilizar en estos casos. Vamos a ver, el jurado aún tiene que analizar los resultados y el estudio aún le quedan un par de años, aunque ya lleva unos 8 años, creo. Así que los objetivos de mi tesis eran estudiar los factores prognósticos, la sobrevida, ya sea sin progresión del tumor o en general, sobre todo la implicación de la resección quirúrgica, que es el último paper que estoy preparando, cuál es el mejor momento para hacer las terapias adyuvantes, incluyendo la radiación y la quimioterapia, y cuáles son las diferencias entre el tratamiento con Temodar o con PCV. Lo que hicimos por ahora es un diseño retrospectivo. Y bueno, ya saben que los diseños retrospectivos tienen sus fallas en términos de la colección de pacientes y que normalmente tendrás más seguimiento para pacientes con más sobrevida. Empezamos con un paper que básicamente ponía todo esto en contextualización. Aquí con el equipo de Johns Hopkins, el equipo de Colombia y el equipo de la Johns Hopkins, pusimos esta revisión que un poquito ponía el tema en contexto. Y aquí nada más para hacerles un poquito de resumen de que ahora mismo hay 3 guías, mayoritariamente la de la Sociedad Americana. Seguro que hay más, seguramente ustedes tienen algunas guías también. La de la Asociación Europea de Neurooncología y la NCCN Guidelines. Interesante porque las guidelines, aun ser de 3 mayores sociedades, son aún un poquito diferentes. No sé si pueden ver aquí que, por ejemplo, la Asociación Europea solo marca PCV, siendo el Temodar solo una excepción en pacientes que realmente no pueden tolerar el PCV, pero las guías americanas ya lo ponen directamente como tratamiento potencial. Así que, dada esa un poquito diferencia entre las guías, yo estaba muy interesada en ver por qué, y si era realmente una realidad que los equipos de diferentes instituciones utilizaban estas guías de forma diferente, y si el tratamiento de los oligodendrogliomas realmente no está tan claro como a uno le parecería. Así que hicimos un survey, una encuesta, y la pudimos mandar a la Sociedad de Neurooncología y a la Sociedad del AANS para tumores, y ellos lo mandaron a todos sus seguidores. Conseguimos unas 76 respuestas de neurooncólogos, radiation oncologists y también los neurocirujanos, más o menos 50-50%, como pueden ver aquí. Y desde gente que llevaba menos de 5 años en práctica clínica, gente que llevaba más de 15 años. Así que las respuestas creo que son bastante representativas a pesar de tener menos de 80 respondientes. Así que fue interesante ver que la mayoría de gente en realidad estaban de acuerdo en que las guías y la evidencia era suficiente para el manejo quirúrgico. Creo que todos tenemos muy claro que eso es verdad, pero también para el manejo oncológico, que no quedará tan clarito en un momento cuando les enseño los resultados. Porque cuando les pregunté a la gente si el uso del Temodar
era utilizado como tratamiento de elección. Pueden ver aquí que más o menos 35% dijo muy raramente y 35% dijo muy frecuentemente, claramente indicando que no está tan claro cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y para los oligodendrogliomas de grado 3, en realidad, después de la cirugía, creo que es donde hay la mayor controversia, porque como pueden ver, alguna gente da radiación IPCV, radiación ITMODAR, y alguna gente no sabe, claramente no hay guías suficientes para apoyar si el tratamiento se tendría que dar directamente o podemos esperar a la recurrencia o progresión. También pusimos unas viñetas clínicas, como pueden ver aquí, un oligodendroglioma temporal izquierdo, si la resección fue subtotal y esto fuera un grado 3, y hacemos el MRI, vemos que está estable, no hay mucho residual, que harían la mayoría de gente continuó con radiación y quimioterapia, porque era grado 3, un paciente mayor de 40 años, ¿sí? Pero cuando cambiamos la edad del paciente, como pueden ver aquí, exactamente el mismo caso, un paciente de 40 años, ¿qué harían en esta situación? Y aquí ya se separan un poquito mostrando esta controversia que existe actualmente, si empezamos con manejo conservativo, con observación y imagen, o si empezamos directamente con la terapia adyuvante. Realmente espero que algunos de mis proyectos puedan ayudar a solventar esta cuestión y también esperando los resultados de los ensayos prospectivos. Así que fuimos al tercer paper que estamos ya terminando y ya lo mandamos al Neuro-Oncology esta semana, donde realmente estudiamos el impacto de la radiación y la quimioterapia en la sobrevida de los pacientes con oligodendrogliomas definidos molecularmente esta vez, que era mi gran interés. Empezamos con casi 3.000 pacientes con la ayuda de nuestro equipo informático, que puedo mirar nuestros récords médicos, y ahí pues mi equipo fantástico de estudiantes me ayudó yendo récord por récord. Sacamos 1.200 que no eran realmente oligodendrogliomas definidos molecularmente y conseguimos 277 oligodendrogliomas definidos molecularmente, como pueden ver 70 de grado 3 y la mayoría de grado 2. Esta es una de las colecciones de pacientes con oligodendrogliomas definidos molecularmente en pacientes vivos, que no sean autopsia, más grandes que existen en la literatura. Como pueden ver aquí, las muestras eran bastante balanceadas, el tamaño del tumor bastante balanceado también y en algunos casos mayoritariamente frontal, pero también multilobular. Como está ya definido en la literatura, la mayoría de pacientes se presentaron con epilepsia o ataques epilépticos y dolor de cabeza, y también hubo un porcentaje importante donde fueron encontrados incidentalmente. La verdad que el tiempo desde el diagnóstico a la visita neuroquirúrgica fue más o menos de un mes. La segunda parte que estudiamos fue qué pasa con estos ataques epilépticos. Nosotros sabemos que es típico de oligodendrogliomas, pero ¿ayudamos con la cirugía o no? Parece que ayudamos en algunos pacientes porque muchos de ellos después de la cirugía se convierten en seizure free, pero hay algunos también, en comparación, que no tenían ataques epilépticos antes de la cirugía y que los adaptaron después del tratamiento. Así que estoy finalizando esta data, terminamos el primer draft esta semana, así que ojalá en el futuro tenga más que contarles al respecto de eso, pero parece que la cirugía ayuda con los ataques epilépticos, pero más adelante el tratamiento con la quimiorradiación hace que estos vuelvan otra vez, necesitando que los pacientes vuelvan a necesitar los tratamientos. Y aquí pues ven un poquito todo el tratamiento, todas las técnicas que nosotros utilizamos durante nuestras cirugías, incluido el Functional MRI, la cirugía despierta, la cirugía dormida con el mapeo motor, dependiendo si el tumor está a derecha o izquierda, dependiendo las resecciones que podemos hacer, seguidos también, como sabemos, a no hacerle un daño al paciente de su parte funcional. Porque los estudios han mostrado que la sobrevida mejora si podemos hacer una resección máxima, siempre respetando los límites funcionales. Como pueden ver aquí, estos son los resultados. Un pequeño porcentaje de pacientes tuvo complicaciones grandes, mayoritariamente porque estos son pacientes jóvenes. El tiempo de seguimiento fue de 60 meses casi, que es
que es un buen tiempo de seguimiento, con una recurrencia del 35% y una progresión del 50% a lo largo de estos años. Las pautas del tratamiento fueron más o menos 50%, 50%, Temodar y PCV. Pueden ver que aquí ya algunos pacientes, 6 pacientes, los tratamos con el inhibidor del IDH. Y el follow-up time para los grados 2 fue incluso un poquito más largo que los grados 3, fue de 66 meses. Y finalmente estudiamos la sobrevida dependiendo del tratamiento con las Kaplan-Meier curves que pueden ver aquí y con una regresión de multicox que pueden ver a continuación, que demostró, como sabemos por los trials, que PCV también, cuando analizamos los oligodendrogliomas analizados molecularmente, da mucha más sobrevida sin tumor que el Temodar. Espero que estos sean también los resultados del clinical trial que está ongoing, pero pienso que esto nos va a ayudar un poquito, especialmente en América, donde tenemos la tendencia de tratar con Temodar muchos de estos pacientes. La radiación también afectó muy positivamente la sobrevida y obviamente el tamaño del tumor también afectó la sobrevida. Cuando más grande el tumor, más pronta es normalmente la recurrencia. Y finalmente la parte quirúrgica, la cantidad de la resección fue muy importante también para aumentar la sobrevida sin progresión del tumor. ¿Y cuál es el futuro de los marcadores moleculares? Bueno, como ya les hablé un poquito, hablamos del IDH mutation y las terapias Diana, un poquito haciendo el bridge entre los oligodendrogliomas y mi parte más translacional de estudio en el laboratorio. Quería ponerles otra vez el tratamiento con Borrelia-Zenib. Este fue un trial de fase 3, donde los pacientes fueron asignados de una forma randomizada, esos que tenían tumor residual o recurrente grado 2, que no tenían tratamiento previamente con quimioterapia, otra que la cirugía solo para hacer el diagnóstico patológico y la resección, en vorasidenib oral con placebo en ciclos de 28 días. La mitad de los pacientes tenían oligodendrogliomas y el seguimiento fue de 14 meses. Yo pienso que el seguimiento va a tener que ser un poquito más largo para ver los resultados finales, pero sí que mostró lo distinguió muy bien en esta Kaplan-Meier curve, donde pueden ver que la diferencia es de 27 meses, ¿sí? Comparado con los 11 meses en el grupo placebo. Así que no hay ninguna medicación hasta ahora que haya podido ayudarnos a incrementar tanto en los IDH mutant que no sean oligodendrogliomas. Como pueden ver, 50% de pacientes tenían oligodendrogliomas, así que me gustaría ver en el futuro cómo ellos analizan los diferentes grupos de pacientes. Y aquí vamos a este paper que va a ser publicado en Neurosurgery, ya nos lo aceptaron, estamos solo mandando unas revisiones pequeñitas, donde nosotros hicimos algo similar estudiando los marcadores moleculares de los oligodendrogliomas. En estos resultados que les he mencionado ya de los 300 genes que nosotros estudiamos para cada uno de nuestros pacientes. Aquí de la misma base de datos lo que hicimos es encontrar el panel que tenía la secuenciación de siguiente generación y eso fueron unos 90 pacientes y aquí pueden ver básicamente la asignatura molecular de estos oligodendrogliomas. Vamos a hacer el análisis un poquito más cercano. Lo que hicimos es escogimos los 10 genes que estaban más frecuentemente mutados en oligodendrogliomas y lo que aprendimos es primeramente que seguramente los oligodendrogliomas tienen mucha más sobrevida que otros tipos de osteocitomas porque tienen una carga de mutaciones genética muy bajita, comparado, por ejemplo, con astrocitoma o comparado, por ejemplo, especialmente, obviamente, con glioblastoma. Los 10 genes con más de 8 mutaciones eran el CIC, el FUBP1, el promotor de TERT, CINEI, NOTCH1, y como ven aquí, los que fueron más sorprendentes fueron el APC y el ATM, que no han estado descritos previamente en la literatura como mutados en oligodendrogliomas y como pueden ver aquí aparecieron en casi 10% de los pacientes. Las mutaciones más comunes que también sabemos de la secuenciación a alto grado con diferente patología que no es clínicamente dirigida. La parte positiva de este estudio que quiero realzar es que todo esto es basado en
análisis clínico, aprobado clínico ahora mismo. No es estudio de laboratorio, no es estudio de muestras genéticas, es estudio de nuestra data clínica. Así que las mutaciones más comunes fueron, como se sabe en la literatura, CIC, FUBP1 y el promotor del TET, que aunque no se chequeó en todos los pacientes, en los 22 en los que se chequeó, todos tenían mutación, así que 100% de mutación. Esta es la asignatura molecular también, como pueden ver, una mutación, carga de mutación bajita, mayoritariamente en el CIC y FUBP1, que de forma interesante estos genes se encuentran normalmente en los brazos cortos y largos del 1p19q, que es el gen que está translocado en estos oligodendrogliomas por definición. Y lo que vimos analizando cada uno de estos marcadores es que la mayoría no tienen impacto en la sobrevida que nosotros hayamos podido analizar. A la derecha pueden ver que las Kaplan-Meier lo que sí tuvo impacto es si estudiábamos los primeros 100 meses. Esos pacientes que tenían la mutación del CIC tenían peor sobrevida, haciendo que el CIC sea pues, potencialmente un buen marcador molecular para ayudarnos con el pronóstico, pero también como diana terapéutica. Hay otros ejemplos que quería realzar, como por ejemplo la mutación del V600E en BRAF, que no solo puede ser muy útil en los craniofaringiomas papilares, que normalmente tienen esta mutación y que hay algunos estudios clínicos. Por ejemplo, esta fue la primera publicación que se hizo, creo que hace unos 10 años, en el Nature Communications, donde había un craniofaringioma papilar con la mutación BRAF. Se dio tratamiento con diana terapéutica contra el BRAF y pueden ver aquí cosa increíble con craniofaringiomas que no se ha demostrado con otras cosas como con el P53 o con la bleomecina, que son tratamientos que también hemos intentado utilizar a lo largo de los años para los craniofaringiomas. No todos los pacientes obviamente tienen esta respuesta, pero sería muy bueno entender cuáles de los pacientes con la mutación BRAF se pueden favorecer de este tratamiento, porque realmente, aunque no en alta proporción, pero algunos pacientes con gliomas van a tener esta mutación también. Por ejemplo, estudiando la literatura y mirando nuestros propios casos, de un 1 o 2% de los tumores del sistema central la tienen, es de 1 a 3% en glioblastomas, pero sobre todo en este nuevo tipo de glioblastoma que se llama epitelioide. El porcentaje es pequeño, pero si podemos curar a 1 o 3% de glioblastomas, ya es mucho más de lo que podemos hacer ahora mismo. De 2 a 5% de astrocitomas y también los xantoastrocitomas, algunos gangliogliomas, los pilocytic, especialmente los craniofaringiomas papilares, como ya noté en ese caso clínico. Y también en los melanomas metastásicos, que ahora mismo no tienen tratamiento muy bueno porque la inmunoterapia, que tiene muy buena respuesta para el melanoma en el resto del cuerpo, no tiene tan buena respuesta para las metástasis. Así que en nuestro grupo, la neurooncóloga, la doctora Esre, que es una de las pioneras del estudio del BRAF y las mutaciones de los diferentes tipos de tumores, y también remarcando la importancia de los marcadores moleculares para aumentar nuestro conocimiento, quería enseñar déjenme avanzar un poquito, este paper de aquí que hizo ella misma, la doctora Schreck, donde estudió los diferentes tumores que tenían la mutación del BRAF, que fueron en realidad tratados con tratamiento contra el BRAF. Y como pueden ver aquí, el tumor muy inteligentemente adquiere mutaciones en respuesta a este tratamiento que a lo largo del tiempo la hará resistente al BRAF. Así que pensamos que es muy importante entender la respuesta a este tratamiento, cuál es el rol de los neurocirujanos en la cirugía, no solo para la obtención de biopsias, no solo para el tratamiento de los pacientes, pero también para la obtención de biopsias, para ayudarnos en nuestro conocimiento. Y el rol, obviamente, en el futuro de la biopsia líquida que viene a continuación. Ese es el sueño, ¿sí? Los marcadores tumorales y la biopsia líquida. Hay otra forma de entender el diagnóstico, pronóstico y respuesta al tratamiento y resistencia. Por ejemplo, este tumor es un paciente que vino a mi clínica, un chico de 23 años que tenía diferentes parálisis de los pares craneales, especialmente el sexto par craneal, con esta imagen: dolores de cabeza, náusea, vómitos, inhabilidad, ataxia. Pues, ¿qué hacemos? Obviamente, las recomendaciones para este tipo de tumores han cambiado mucho en los 20 años. En algunos momentos fue
no hace falta ni biopsia, podemos hacer radiación y tratamiento directamente porque la biopsia tiene alto riesgo, pero nosotros sabemos que con el monitoreo, con un buen estudio de la anatomía, las biopsias se pueden hacer sin mayor problema. Así que cuando empezamos con más ensayos clínicos que podían tratar estos tipos de tumores, especialmente con el H3K27M mutation, se volvió otra vez a favorecer la biopsia para estos tumores. Así que hoy en día nosotros lo hacemos en todos los casos. Pero ¿qué tal si pudiéramos? Sabemos que con cirugía realmente no vamos a poder tratar a este paciente por la cantidad de funcionalidad que hay dentro de este tumor. Así que tendría sentido que en pacientes como este, en vez de hacer una biopsia quirúrgica, pudiéramos hacer una biopsia líquida. Sería un cambio en el paradigma del tratamiento y las opciones de estos pacientes. Así que nosotros lo que hacemos es el estudio del DNA circulante del tumor. Estos fragmentos de DNA, el tumor a medida que va muriendo los va lanzando directamente a la circulación en un pequeño porcentaje, pero está presente y se puede encontrar en todos los tipos de fluidos humanos, ¿no? Y nosotros lo que estudiamos mayoritariamente, obviamente, es el CSF, el líquido cefalorraquídeo, y también la sangre. Las mutaciones somáticas son extremadamente específicas de cáncer. Las células normales no la tienen. Las células normales pueden tener mutaciones de la línea de la germline, que el paciente tendrá en absolutamente todas las células. Así que cuando nosotros queremos estudiar el DNA de los tumores, tanto en el tumor como en sangre, para hacer un estudio bien exhaustivo, lo que se tiene que analizar también es la sangre del paciente para el DNA que se encuentra en las células blancas, en los linfocitos, para comparar que las mutaciones sean realmente específicas del tumor y no de ese humano único que tenemos delante de nosotros. Pero una vez encontramos el tumor, el DNA del tumor es extremadamente específico, no puede venir de ningún otro sitio. Así que puede ser un análisis muy específico y muy útil, no solo para el diagnóstico, el seguimiento, la respuesta de terapia y también cuando el tumor vuelve para guiarnos con el tratamiento para estos pacientes en el futuro. Pero ¿qué pasa? Que el porcentaje de DNA que encontramos en la sangre es una 0,005% del DNA que se encuentra en la sangre comparado con todo el DNA de otras células, ¿no? Las células de la mucosa que van también muriéndose y lanzándose ese ADN del paciente a la sangre. Así es como encontrar una aguja en el pajar, básicamente. Las técnicas que teníamos habituales como la PCR solo tenían una sensitividad de 1%, así que imposible. Tuvimos que esperar a que grupos como por ejemplo el del Dr. Vogelstein y el del Dr. Betegauda, con los que tengo el placer de trabajar, desarrollaran nuevas innovaciones y nuevas técnicas que realmente pudieron ayudarnos a incrementar la sensitividad de esta tecnología. Y la primera que quería mencionar era la secuenciación de Next Generation, que es lo que hoy en día ya utilizamos en nuestra práctica clínica para ese estudio de los 400 genes. Ya hubo esta publicación pionera en el 2011 que viene del grupo de Harvard. Y lo que se mostraba por primera vez es que un análisis específico en sangre podía era una realidad poder analizar el DNA, el ADN del tumor en la sangre, no solo en un tiempo específico, sino a lo largo del tiempo. Y que tenía además una correlación con la cantidad de cáncer que el paciente tenía en su cuerpo. Así que es real que podemos utilizar el ADN tumoral como marcador de tumores para el seguimiento. Pues aún estamos un poquito lejos, pero ahí vamos avanzando. Lo primero que necesitamos es que la secuenciación de siguiente generación no es suficiente para el cáncer del cerebro. El doctor Betegada presentó una publicación en uno de las revistas de Nature, donde estudió diferentes tipos de cáncer sólidos, porque para los cánceres líquidos, la leucemia, estas están en sangre, así que la biopsia líquida es una realidad a día de hoy. Pero para los cánceres que son sólidos, nos tenemos que fiar que el tumor va a mandar ese ADN a la sangre y en qué proporción. Así que, como saben, les he dicho, la proporción es muy pequeñita. El Next Generation Sequencing no era suficiente en los tumores cerebrales porque solo un 10% de esos tumores podían ser con las técnicas que teníamos en ese momento encontradas en sangre. Así que también
con este grupo del Dr. Vogelstein, y yo tuve el gran honor de poder participar en los siguientes estudios donde aplicamos unas de estas técnicas en el líquido cefalorraquídeo, desarrollaron nuevas técnicas de secuenciación que utilizan, por ejemplo, identificadores moleculares específicos para esas mutaciones genéticas que nosotros estamos mirando, para hacer la amplificación de esa mutación mucho más que la de otras mutaciones que se pueden encontrar en sangre. Básicamente, si hablamos de encontrar una aguja en el pajar, esta técnica que se llama Safer-Seq sequencing, lo que hace es hacer la aguja más grande para que sea más fácil de encontrar. Pero aún así aún tiene sus fallos. Porque te preguntas, bueno, lo que encontramos es una aguja o estamos nosotros introduciendo una desviación, porque estamos realmente marcando, amplificando y haciendo un bias de que esta carga genética se vea más en los resultados. ¿Cómo podemos, si nosotros estamos aceptando el resultado, fiarnos de que el cáncer está aumentando y por eso aumenta la cantidad de ADN tumoral que encontramos en sangre? Así que se tuvieron que desarrollar más técnicas. Esta publicación que les hablaba del doctor Betegada como primer autor, donde mostró que el cerebro solo 10% de los pacientes se podían detectar en sangre, pero otros cánceres que también tienen un diagnóstico muy terrible, como el páncreas, colorectal, GI, de mama, melanoma, de hígado o de cabeza y cuello, pueden ser detectados en más del 75% de los pacientes. Así que yo pienso que en los siguientes 10 años la biopsia líquida en todos esos cánceres va a ser una realidad. Pero para que sea realidad, ¿qué necesitamos? Que sea sensitivo, definitivamente más que en 10% de pacientes, que sea independiente de obtener una biopsia primaria. Si queremos obtener ese sueño de esos tumores del puente difusos, poderlos diagnosticar sin tener que hacer biopsia, necesitamos que nuestra técnica de secuenciación en sangre sea tan buena que no necesitamos saber qué mutaciones el tumor tiene, sino que por sí la técnica mire todas las mutaciones que sean relevantes. Y ya sé que es lógico, pero son cositas que aquí es la importancia de que nosotros como médicos estemos trabajando con los investigadores de ciencias básicas para especificar un poquito lo que nosotros vemos en nuestra práctica clínica diaria. El seguimiento tiene que poder ser longitudinal. La cantidad de DNA que encontramos en la biopsia líquida tiene que ser proporcional a lo que a la respuesta a tratamiento y la progresión del tumor, y ahora mismo es muy caro y muy complejo, así que la tenemos que hacer más facilito. Este equipo del MSK en New York, hablando de biopsia líquida para tumores, tuvo una muy buena idea en la que nosotros también estábamos trabajando en ese momento, que es, bueno, ¿por qué no vamos a una fuente más cercana a nuestros tumores cerebrales? ¿Y qué tal si hacemos la biopsia líquida en el líquido cefalorraquídeo en vez de en sangre? Y eso ya aumenté mucho la sensitividad, con 50% de los casos siendo positivos en punción lumbar cuando había un tumor cerebral. Y aquí ven el estudio, un estudio similar en el año 2015 de nuestro equipo también, donde se hizo lo mismo, la detección del tumor derivado, del ADN derivado del tumor en el líquido cefalorraquídeo. Pero eso fue con técnicas antiguas de secuenciación. En el 2020, el equipo del Dr. Vogelstein con Chris Duville, uno de los científicos oncólogos en el equipo, desarrolló aún una más innovadora técnica para esa detección, donde ya no miramos marcadores tumorales específicos, por ejemplo, el IDH o el P53 o la mutación del promotor TERT. Aquí lo que miramos es la carga mutacional, así haciendo la secuenciación un poquito más sencilla y también la sensibilidad mucho más alta, porque ya no decimos esto es este tumor en específico. La pregunta es esto tumor? ¿Es esto cáncer? Así que la respuesta sí, es un poquito más fácil de conseguir. Como puedes ver aquí, la amplificación es de regiones específicas del genoma, de todos los cromosomas, y básicamente lo que mira es si hay cromosomas repetidos, porque a diferencia de algunos pacientes con síndromes congénitos, los humanos en general solo deberían tener 2 cromosomas de cada. Cuando hay 3 o 4 o 1, eso significa que estamos detectando el tumor. Así que lo que hacemos es la evaluación de la aneuploidía. Esto es un
un esquema muy complejo, solo para definir lo que he explicado de mirar el número de cromosomas, haciendo un parámetro equivalente para ver cuánto se altera de la línea media del número normal de cromosomas en la detección en sangre y el líquido cefalorraquídeo. Así que volviendo al ejemplo de la aguja en el pajar, básicamente esta técnica lo que hace es utilizar un imán para sacar la aguja de dentro de la paja. Y aquí es el paper donde tuve el placer de contribuir haciendo la secuenciación de lo que se llaman signs, que son no solo mutaciones, es combinar mutaciones específicas del tumor con este estudio de la neoploidía. Y lo que conseguimos, como ven aquí, es que en el líquido cefalorraquídeo detectó casi 70% de los GBMs, 77% de las metástasis cerebrales, 40% de los linfomas y 80% de los meduloblastomas con esta técnica. Es práctica, se puede hacer mucho más barata, y aquí básicamente lo que muestra es que es mucho mejor que las técnicas que utilizamos hoy en día en líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo la citología o el análisis del estudio del CSF. Como pueden ver, era muy buena también, 95% de detección correcta de muestras no cancerosas, así con muy poquitos falsos positivos. Y la última cosa que les quería mostrar es cómo este análisis también ayudó no solo al diagnóstico de los tumores, pero en casos esporádicos que estudiamos, anticipó la recurrencia o anticipó la respuesta al tratamiento en comparación a la resonancia magnética, como pueden ver aquí. Así que en conclusión, el uso de los marcadores moleculares para los gliomas está desarrollándose muy rápidamente, está llegando pronto, yo creo que los siguientes 5 a 10 años a ser una realidad, y nosotros esperamos que podamos usar de la biopsia líquida para monitorear y diagnosticar estos pacientes. Pero, mientras tanto, una de las cosas importantes para nuestra investigación va a ser el papel del neurocirujano en las biopsias múltiples para no solo el tratamiento de estos pacientes, pero también para el estudio de la naturaleza del glioblastoma. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo del Hospital Militar Central. Ha sido un placer estar aquí con ustedes hoy. Por favor, cualquier pregunta que tengan, aquí estoy a su disposición, y ha sido un placer hablar con ustedes el día de hoy. Doctora Jordina, muchas gracias por tan excelente charla. De verdad es un honor para nosotros haber contado con tu presencia acá en las tertulias. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Luque, ex jefe del Servicio de Neurocirugía, actual decano de la Facultad de Medicina, y al doctor Fabián Montoya, actual jefe pues, del Servicio de Neurocirugía. También vemos como asistencia al doctor Vargas, al doctor Zorro, a la doctora Claudia Restrepo y demás al doctor Velandia. Y damos pues un espacio para las preguntas. Sí, creo que el doctor Vargas tiene una pregunta. Doctor Vargas, el auditorio es suyo. Jordina, primero que todo, pues felicitaciones al programa del Hospital Militar, que de nuevo ha tomado estas tertulias como una disciplina para educarnos. Fabián y doctor Luque, buenos días. Jordina, siempre es una alegría ver los progresos que estás haciendo con la neurooncología, y especialmente con este asunto de la biopsia líquida, que pienso que para nuestros países en algún momento puede ser asequible. Cuando hablas de barato para allá, es muy distinto de barato para acá, porque acá es inaccesible todavía en este momento. Y para allá va dirigida mi pregunta. Hace muy poco estuvimos en la reunión de la Sociedad de Neurooncología de Latinoamérica, y cuando vemos todos estos estudios que deberíamos estar haciendo en los tumores también acá en Colombia, solo podemos hacer una muy pequeña parte, enviar a Estados Unidos a hacer la secuenciación a un costo todavía muy alto. Entonces uno piensa que obviamente es importante que alguien investigue esto, invierta mucho dinero como están haciendo ustedes, pero yo me imagino que en algún momento ustedes están pensando en una ruta más económica
para hacer como un kit, por decir, este es el kit de Exactamente. secuenciación que vamos a hacer para una biopsia líquida y no va a ser tan costoso y lo van a poder hacer. Entonces, mi pregunta específica es esa. ¿Cuándo crees que pueda estar disponible una manera de hacer un estudio avanzado de nuestros tumores, mucho más que saber la histología y el IDH, codeleción 1P19Q, que ya para nosotros es difícil? ¿Cómo será ahora pues hacer la posibilidad de la biopsia líquida en líquido cefalorraquídeo y que nos dé una respuesta mucho más precisa de con quién estamos tratando y cómo estamos investigando? Sí, pues pienso que primero de todo, esta es una pregunta muy importante. Agradezco mucho la pregunta y una pregunta de concienciación muy importante también. Tenemos que ser conscientes de que, y yo entro al hospital cada día sintiéndome afortunada de que todo esto sea una posibilidad. La realidad es que estas pruebas acompañantes diagnósticas, en el momento en que se generalizan, es cuando hay un tratamiento. ¿Sí? Lo mismo pasó, por ejemplo, con el PSA para el cáncer de próstata, que me imagino que originalmente hacer el test del PSA debía ser muy difícil y luego se convirtió en una cosa muy global. O los estudios de la inmunohistoquímica. Una vez se demuestra que un marcador específico, porque ahora mismo lo que realmente sabemos es el IDH, el 1P19Q y a lo mejor el CDKN, que no he mencionado mucho, pero también te sube el paciente a grado 3. Pero hasta que nosotros no encontramos, por ejemplo, hasta que no se pruebe que el BRAF funciona muy bien para cierto porcentaje de pacientes, no pienso que se vaya a empujar para hacer estas técnicas mucho más baratas, porque obviamente los equipos que ponen el dinero para que estas técnicas se conviertan en una realidad, luego quieren ver un retorno de sus ingresos, haciendo que muchas cosas que podrían ser mucho más baratas sean mucho más caras de lo que se debe. Por ejemplo, la medicina en Estados Unidos, para obtener los mismos resultados que seguramente ustedes obtienen, la medicina es mucho más cara. ¿Es porque es mucho más cara realmente o es porque ahí se puede pagar? ¿Sí? Así que pienso que es muy importante hacer todos estos estudios demostrando resultados y demostrando correlación entre los marcadores tumorales para empujar que no solo la investigación sea una realidad, sino que se pase a la práctica clínica, número 1, que cuesta muchísimo, como ustedes saben, y número 2, que se tenga esta conciencia de que no se puede utilizar el avance científico de una forma en la que los equipos reciban la remuneración. En paralelo, se tiene que pensar siempre que se desarrolla una nueva tecnología, cómo se pueden obtener los mismos resultados de una forma mucho más barata para la globalización de eso. No pienso que esté muy cerca, la verdad, mayoritariamente porque la técnica, la tecnología, por ejemplo, esta técnica de aneuploidía solo la están haciendo 2 o 3 centros ahora mismo, ¿sí? Así que primero se tiene que demostrar que funciona. Segundo, demostrar el valor. Y una vez se demuestra el valor, las grandes compañías son las que lo compran, lo generalizan, lo globalizan y una vez lo globalizan, buscan las alternativas más baratas. Yo pienso que lo que mencionó usted de un kit es muy importante, donde como los kits de embarazo, por ejemplo, usted lo pone en la sangre y este kit sale positivo o negativo, los kits de COVID, que ya son una realidad y vimos qué rápido fueron globalizados de una forma muy barata cuando también incluyen parte genética y genómica en muchos de ellos, ¿verdad? Así que posible es, pienso que el interés es lo que se tiene que despertar y me gusta mucho que haya hecho esta pregunta porque es vital. El doctor Belandia Hurtado. Doctor Delandia, muy buenos días, bienvenido. La doctora Georgina lo escucha, doctor. Ok, ya tengo micrófono. En primer lugar, deseo expresarle mi sincero agradecimiento por el ampliar nuestro escaso conocimiento en la biología molecular. Yo soy neuropatólogo y he ido creciendo ligeramente en la información molecular en este problema
de los tumores cerebrales que todavía no han tenido solución. Y va dirigido hacia el desarrollo de la oncología de precisión, donde se busca obtener un target terapéutico específico que logre resolver los problemas de los tumores gliales malignos que todavía siguen siendo mortales. Estamos logrando mejorar el tiempo de sobrevida, pero el tumor como tal sigue matando a los enfermos, porque la variedad de los cambios genéticos en los gliomas es cada vez más grande y es muy compleja, como ocurre con los gliomas de alto grado en los glioblastomas, que no cada vez es más amplio. Mi pregunta es dirigida hacia la utilización de la genotificación exhaustiva para buscar un target terapéutico específico. Sigue siendo todavía un reto que no se ha logrado conseguir a pesar de los grandes esfuerzos que se están dirigiendo hacia este problema, porque las armas para tratar los gliomas siguen siendo muy limitadas, a pesar de que, por ejemplo, Dufault, utilizando técnicas de paciente despierto, ha logrado ampliar la resección sin comprometer áreas elocuentes. El paciente logra recibir tardíamente quimio y radioterapia y amplía su sobrevida, pero sin embargo, en los gliomas de alto grado eso no se logra conseguir y sigue siendo un problema. Entonces, la genotificación exhaustiva para buscar ese target terapéutico es muy compleja y muy costosa. Sí, así mismo es, y muchísimas gracias por la pregunta, doctor Hurtado. Hemos hecho muy exhaustivamente, sí, tenemos terabytes de data genómica de estos cánceres. Yo pienso que hemos necesitado el desarrollo computacional y ahora también el desarrollo de inteligencia artificial para hacer el análisis de todos esos cambios genéticos. Y me gusta mucho verlo usted aquí como experto en patología, porque es muy importante la combinación de conocimiento entre neurocirugía, neurooncología, radiología, patología, los oncólogos de la radiación. Si vamos a contestar si vamos a ser capaces de contestar esa pregunta. Yo pienso que se necesitan tres cosas. Por una parte, como usted dice, el estudio genético y genómico a grande escala, no solo una vez, pero a través del tiempo para entender los cambios, para entender cómo el tumor muta, cambia, se adapta a nuestras terapias. Así podemos hacer tratamientos que sean combinados en tándem. Y para cada paciente entender, dependiendo de sus mutaciones, obviamente es un sueño, esto no es el presente, este es el futuro. Podemos dar los tratamientos dependiendo de los cambios moleculares. Y ahí el rol que se está extendiendo ahora en los ensayos clínicos de que el neurocirujano no haga solo una biopsia y a lo mejor segunda biopsia para progresión versus pseudoprogresión, sino que se hayan sistemáticamente biopsias. En Harvard el doctor Kioka las está haciendo como outpatient, como un procedimiento sin necesidad de admitir al paciente. Les hacía la biopsia, los está en recuperación por 5 horas y los manda para casa ese mismo día. Y eso parece una locura, a mí me parecía una locura también hasta que estuve sentada en esas mesas donde realmente se piensa que el estudio necesita ser longitudinal para entenderlo. No vamos a poder avanzar, todos los trials han estado fallando si nosotros solo miramos este trocito de ventana de la gran casa que es el glioblastoma. La siguiente cosa es, necesitamos que los tratamientos que ya tenemos, que hemos probado y han fallado, alcancen más nuestros tumores. De ahí las técnicas de disrupción de la barrera hematoencefálica. Yo creo mucho que el ultrasonido focalizado con resonancia magnética, que estamos haciendo uno de los trials aquí en Hopkins también, va a ser una arma en nuestro armamentario disponible, que también espero que a lo largo del tiempo sea más asequible, como otras cosas lo han sido, que aún son un problema, pero por ejemplo la navegación, que a poco se va extendiendo a todo el mundo, y que el ultrasonido focalizado ayuda
a la disrupción de la barrera hematoencefálica por 24 horas, donde tenemos un tiempo para dar los tratamientos. Y espero que tratamientos que han fallado en el pasado porque no alcanzaban el tumor puedan ayudarnos más con estas nuevas técnicas de disrupción de la barrera hematoencefálica. Y finalmente, pienso que las técnicas quirúrgicas, como usted menciona, personas de grande calibre como el doctor Dufo, ustedes mismos aquí hacen mucha cirugía despierta también. Pienso que las técnicas quirúrgicas han avanzado mucho, pero aún nos queda mucho por avanzar, como usamos mucho 5-ALA, pero pienso que hay otros marcadores que podrían ayudarnos mucho más a definir los tumores. Pienso que la estimulación intraoperatoria y los diferentes paradigmas que usamos se pueden hacer muy complejos y tenemos que hacer baterías de tests que sean muy específicas para también no tener el paciente despierto por horas. Y ahí, bueno, trabajando y aprendiendo todos juntos, pienso que se va a poder, pero estoy de acuerdo, glioblastoma ha sido uno de nuestros tendones de Aquiles como neurocirujanos y oncólogos. Muchas gracias, doctora Jordina. No sé si en el auditorio haya otra pregunta. Quería hacerle un comentario y un agradecimiento, doctora Georgina. Yo soy el actual decano de la Facultad de Medicina y orgullosamente neurocirujano, y durante mucho tiempo pues vi que la semilla que se sembró en todos estos muchachos pues sigue. Esto fue una idea que surgió con la pandemia y la cual empezamos a retomar. Doctor Fabián, muchas gracias por la invitación. Doctor Vargas, sé que es una persona que es referente en la oncología en Colombia. Y doctora, pues simplemente al escuchar su charla le quedan a uno las esperanzas que todavía podemos seguir soñando que algún día vamos a derrotar esta terrible enfermedad. Qué bueno que alguien se dedique a esto con los recursos y las oportunidades que tiene, y agradecerle su gentil participación ilustrándonos de esta terrible enfermedad. Muchísimas gracias. Obviamente muy, muy importante su apoyo a este equipo y se ve claramente que este equipo va a tirar adelante siendo muy importante dentro de Colombia y para mí es un placer y un honor. Ojalá los pueda venir a conocer en persona algún día y bueno, un honor y un orgullo estar aquí con ustedes, poder colaborar con ideas y estoy a su disposición cuando necesiten. Aquí Gabriel puede compartir mi correo con todo el mundo porque en cualquier momento estoy a su disposición. Gracias, doctora Jordina. Ratificando la palabra de todos los doctores, agradecemos su importante charla y hacia dónde vamos hasta con esta patología. El Hospital Militar de la Universidad Militar, abierto para ustedes, una casa no más para ustedes. Un placer, doctor Montoya. Gracias a todos. Bueno, gracias, doctora. Mientras tanto, operar agresivamente. Exacto, ahí vamos. Hoy no, clínica, todo el día de clínica, pero bueno, ayer los Adiós, veo. gusto Feliz verlos. fin de semana. Bye, El doctor gracias. Velandia le tira corazones y aplausos. Mira. Ay, bueno, yo los recibo. Bye, Hasta luego, bye. doctora. Gracias. Buen día. Gracias. Fabián, doctor Gracias Luque, a todos. Tato. Gracias a todos los asistentes, muy amables por su asistencia. Profe Vargas, un placer verlo como siempre. Aquí estaremos al pie del cañón. Sí, señor. Hasta luego a todos. Hasta luego.